Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. En los últimos días hemos visto dos fenómenos curiosos. Uno, la presentación de candidatos para ser inscritos por firmas, no por los partidos a los que han venido perteneciendo tradicionalmente. Y otro que sí es como natural que ocurra, que es el desprestigio reconocido ya de los partidos. Que las FARC tengan mejor reconocimiento que los partidos políticos en Colombia es que algo muy grave debe estar ocurriendo. Hemos invitado a dos politólogos para hablar sobre el tema. Yo creo que Ramiro Bejarano no es necesario presentarlo, pero de todas maneras es un hombre muy influyente en materia de opinión, columnista, jurista, escritor. ¿Qué más características tiene usted, Ramiro? Polemista. Bugueño. Bugueño, eso sí. Y profesor, nos faltaba nada menos profesor del Externado de Colombia. Y de los Andes. Y de los Andes también. No hay quien se le escape entonces. Y el profesor de la Universidad del Rosario, de la Facultad de Ciencia Política, Jean Basset, ¿se pronuncia? Así es. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Ustedes que son observadores de la política nacional, esta campaña presidencial y para ir al Congreso, ¿la ven igual que las otras donde todo está complicado pero nunca pasa nada, como muy distinto? ¿O creen que esta campaña tiene peculiaridades preocupantes o diferentes? Ramiro. Yo creo que lo que se viene es algo atípico en lo que ha sido de los procesos electorales. Primero hay que empezar porque la reforma política que mientras grabamos este programa se está aprobando en el Congreso puede tener consecuencias muy importantes. Por ejemplo, en esta reforma política se está discutiendo la posibilidad de que ahora para las elecciones de 2018 los partidos o las organizaciones políticas tengan que someter los candidatos a las corporaciones públicas por listas cerradas. Explícale a los televidentes, porque eso para nosotros pareciera elemental. Sí, para la gente que no está... Hay dos maneras de candidatizarse los partidos de la gente que quieren llegar al Congreso. Uno, una lista abierta en la que cada votante vota por el candidato de su preferencia. En cambio, en la lista cerrada se vota por los que el partido ha dicho y salen, no se vota por un candidato en especial, sino por la lista completa. En el orden que se ponga. En el orden en el que se ponga. Eso tiende a proteger los partidos, ¿no? Obviamente que un candidato que haya estado haciendo durante los últimos tiempos gestiones para aquerenciar grupos políticos de diferente tendencia y poderlos utilizar en una lista abierta con el mecanismo de la lista cerrada, se le viene abajo esa opción. ¿Usted ve algo diferente en esta campaña que se aproxima? Pues varias cosas. Hay un contexto obviamente muy particular que es el contexto del post-conflicto, digamos. Son las primeras elecciones que realmente se dan después de los acuerdos. Entonces es un contexto de polarización por el proceso tal como se puso en marcha y al mismo tiempo... Pero usted que es francés, ¿sí? En Colombia hablamos de polarización, pero cuando hemos vivido en Europa y en países donde la democracia es tan viva, para mí la polarización es una expresión de la oposición normal. Exacto, pero justamente en Colombia no es tan, me parece que no es tan fuerte normalmente, digamos, ¿sí? O sea, yo veo más polarización de lo que suele haber. O más oposición de la... Sí, y de hecho con una oposición organizada que puede ganar, digamos, sí, eso no es tan común, digamos. Y por otra parte, digamos, como no es una reelección y que venimos de una reelección, pues es una elección relativamente abierta, con muchísimos candidatos y no sabemos, de hecho, quién va a terminar siendo candidatos exactamente. Entonces, mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre en un trasfondo de polarización, lo que la hace poco común, quizás, con respecto a lo que conocíamos. El tema de la inscripción por firmas, que está de moda, casi todos están inscribiendo por firmas, pareciera como la necesidad de zafarse, de desprenderse de la corrupción, de la deslegitimación que han venido ocasionando tantos políticos irresponsables con sus respectivos partidos. Es para, no me pregunte por ninguno porque yo no respondo, yo voy por firmas. ¿Tendrá algo que ver eso, Ramiro? Yo creo que obedece a muchos factores.
no solamente el deterioro de los partidos políticos, tal vez el único partido político que yo creo que está muy firme es el Partido Liberal. Fíjese que los candidatos que de una u otra manera están pensando en inscribirse por el Partido Liberal, están pensando en una consulta interna del partido, no están pensando en el tema de firmas. Bueno, yo he hablado con todos y todos están, el uno dice que como lo de Vivian, que no puede ser liberal, que el otro lo de no. Vivian de aquí al 1 de octubre se debe resolver. En la medida en que de aquí a allá, cuando vaya a hacer el Congreso del Partido, le van a imponer unos parámetros que ya no va a poder aceptar y tiene que quedar por fuera. ¿Y le parece poco semejante, después de que ha estado de senadora, pues importantísima? Yo he estado en desacuerdo con ella, pero le quiero decir, hasta ahora lo de las firmas se concibió para que precisamente personas que no tenían un color político pudieran acceder a la posibilidad de llegar al poder. Pero ahorita lo que se está viendo es que en la polarización que hay, entonces no hay ningún partido que aglutine una mayoría importante. Y los candidatos tienen que salir a buscar, llamar electores o personas o adherentes que en una forma política matriculada seguramente no llegarían. Entonces, por ejemplo, el cambio del doctor Germán Vargas Lleras, que sale a buscar firmas, pues es evidente que yo creo que lo que está buscando es que allí se sumen unos votos del Centro Democrático que deben estar cansados del uribismo recalcitrante, unos votos del liberalismo, unos votos del partido de la U, que es el partido más damnificado en todo esto, que está a punto de desaparecer. Entonces lo que yo veo allí es que es... Y de los conservadores también. Claro, puede y que de los conservadores. Entonces, con la idea de llegarle al mayor número de electores posibles, están pensando en esa posibilidad de las firmas, pero obviamente están desnaturalizando la mayoría de los partidos políticos y no todos. ¿Usted opina igual? Yo creo que sí, están desnaturalizando el mecanismo. No sé si es exactamente por eso, porque de hecho Santos en su momento se presenta como candidato del partido de la U, pero también aglutina liberales, conservadores y gente de otros partidos. Entonces, Belisario Betancur, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, es decir, lo de las coaliciones. Yo no diría tanto por eso, pero aquí hay varios temas. Hay, digamos, hemos venido endureciendo la legislación sobre los partidos para tratar de hacer que los partidos sean más responsables de sus actuaciones en política, ¿no? Y yo creo que entonces irse por firmas es una manera un poco de contornar un poco este andamiaje jurídico, hay un poco más pesado. Puntos, que pero no revueltos. Exacto. Y por otra parte hay un tema también que hay una especie de vacío en la legislación que permite que en realidad los que se van por firmas empiecen la campaña más temprano de lo legal, porque como tienen que recoger firmas, entonces tienen que hacer actos públicos, etcétera. Entonces eso es una manera también de zafarse esta atadura. ¿Usted cree que es por tema de tiempo para que puedan anticipar su participación pues real en la política? Es en parte para eso. Para evadir la responsabilidad de los partidos que tiene connotaciones políticas. Pero mire, Noemí, esta elección que se viene, pues es especial por todo. Por lo que anota el profesor Francés, es cierto, es la primera elección que se hace después del acuerdo de paz con la FARC, que entre otras cosas, ojalá en la reforma política le cumplan a esos acuerdos hechos en La Habana, porque ponerle conejo en la reforma política a eso sería absolutamente terrible. Pero ellos no van a tener candidato presidencial. No, pero les tienen que cumplir, los cupos para el Senado y todo eso. Pero ahora hay una cosa que ha pasado desapercibida en los términos de opinión. Hace muy pocos días se aprobó la ley, se sancionó la ley 1864 de este año. Esa ley 1864 de este año ha convertido en delitos la mayoría de los comportamientos en contra de la ley electoral. Eso es un hallazgo mayúsculo, porque ahora la violación de los topes, cambio de filiación, trasteo de votos, todo ese tipo de conductas que son los que mueven el andamiaje político colombiano, se convirtieron en delito. Esta próxima elección, yo le prometo que va a terminar siendo el gran protagonista de esto, va a terminar siendo la Fiscalía General de la Nación. Vamos a hacer una pausa y continuamos, que es demasiado interesante lo de los posibles cambios que se presenten en las próximas elecciones.
Usted tenía el uso de la palabra, pero mire, por ejemplo, el tema de Odebrecht, que parece salpicar a varios frentes. ¿Usted cree que eso va a realmente afectar a desde el punto de vista penal, que podría ser a candidatos o partidos? Sí, y es más, creo que inclusive los puede estar afectando, porque no me diga, por ejemplo, que involucrar al Ñoño Elías y al otro, al que está preso, y al otro, Musa Besaile, que son grandes baluartes de la reelección del presidente Santos, y unos varones electorales del partido de la U, no va a tener consecuencias. Entre los dos tienen 280.000 votos. Pero ya Santos sale y... Pero sí, pero tienen una fuerza electoral muy importante. O sea, que usted cree que va a haber un congreso distinto, más mejor congreso, menos pues, unido a la corrupción. Yo no sé si mejor congreso o no. Yo lo que sí creo es que el proceso de Odebrecht va a tener importantísimas consecuencias en la conformación de las listas, en los liderazgos políticos y en las alianzas que se vayan a hacer. Y si a eso se suma lo que le digo de la ley 1864 de este año, eso va a ser terrible. Hacer política se va a volver ahora sí, no una actividad de charlatanes, sino una actividad peligrosa. Pero usted, por ejemplo, cree que lo de Odebrecht, que afortunadamente pues la Fiscalía, la Procuraduría, todos están como asumiendo las investigaciones, pero eso se descubrió en Brasil y los Estados Unidos. ¿Va a ser un único caso o muchas de las campañas están llenas de esas historias y se seguirán buscando temas para financiar campañas que den resultados electorales y candidatos por la plata, más que por mérito? Yo no sé si va a afectar campañas o partidos particulares, o sí, probablemente, pero yo creo que en general esto crea un clima general de desconfianza hacia la política, de discurso, de una oportunidad, digamos, para escuchar discursos anticorrupción a veces muy radicales, y eso va a marcar seguramente, no sé si tanto la campaña legislativa, pero sí probablemente la presidencial. Y aquí yo veo, digamos, una especie de ventana de oportunidad para candidatos muy críticos del sistema y con un discurso fuerte anticorrupción que podrían aprovechar un poquito este ambiente ahí marcado por esos Porque casos. Es que la democracia se está viendo muy afectada, el tema de la democracia, por la financiación de las campañas, pues que tiene que ver, y en un país como el nuestro donde se compran votos, tiene que ver tanto con el resultado electoral como con la corrupción ya posterior por los compromisos previos, porque es que esa unión entre la plata como financia y además los resultados después de contratar. Sí, pero eso con la ley 1864 se les va a volver un problema a los partidos. Denos esperanza, por favor. Pues sí, los partidos que no van a poder salir a disfrazar las cosas que hacen hoy, que es que uno ve que salen vallas y salen campañas publicitarias y las pagan fuera de los recursos. Eso se va a volver delito, ya hoy es delito. Y entonces la gente, que antes los particulares, porque... Y si la valla la pone un tercero, si cualquiera de los... No, eso va a tener su sanción. Entonces, fíjese usted que aquí la corrupción se critica en los entes públicos, pero hay más corrupción en los entes privados. O igual. Pero peor allá porque es que allá no hay controles. Entonces allá seguramente ya los empresarios van a tener que analizar si prestan sus balances para sacar una plata subrepticiamente para apoyar a uno u otro candidato o pagarles favores en el extranjero, es que asesores, etcétera. Eso viene desde años A, ¿no? Acuérdense las campañas con los líos que han tenido. Desde siempre. Usted ve, Ramiro es liberal y dice que el Partido Liberal tiene menos líos en materia de... No, creo que es el único partido que yo veo que está cohesionado en este momento, es el único que tiene una estructura que es capaz de enfrentar el proceso electoral que se viene. Sí, porque es Creo que el Centro Democrático también. Usted, bueno, pero en un estilo muy distinto. Usted ve los partidos de Colombia, ¿por qué tan desprestigiados? Porque de todas maneras el suyo, que no entro a decir si tiene usted o no razón, se ve igual de afectado que todos los otros, que el Centro Democrático, que el Conservador, que la U, que está más afectada todavía. Usted como francés, o yo no sé si sea colombianizado ya. Bastante. Bueno, si lo trajo un amor por una colombiana, con seguridad que ella tiene derecho a ser colombiano, ¿lo es? No. Todavía no. Todavía no. Entonces, con una mirada un poco más distante, ¿usted ve los partidos muy parecidos en Colombia? Me parece que
parte de su descrédito es su incapacidad finalmente a imponerse en el juego político porque están rebasados por los caciquismos, los personalismos, digamos. Entonces los partidos desaparecen como tal. ¿Diferencias ideológicas le ve usted a un partido y a otro? Sí, puede haber, sí, yo creo que sí, digamos, pero no hay que pensar, digamos, que los partidos tienen que ser doctrinalmente muy rígidos, ¿no? Pero sí hay diferencias que uno puede ver, digamos, entre un liberal o una persona del centro democrático, del polo democrático, sí, yo creo que hay. El problema de los partidos, creo, son su incapacidad de pesar sobre el juego político, organizando el juego político a nivel de estrategia. El problema no está en la ideología o la doctrina o el programa. Frente al tema de la cultura llamada acá de forma tan simpática la mermelada, ¿usted ve actitudes diferenciales entre los partidos y en los diferentes gobiernos sobre esa materia? Sí, pero por un simple problema, es que los partidos de la mayoría sí tienen acceso, digamos, a estas dádivas por parte del gobierno de turno porque lo apoyan y los partidos de oposición no, pero no es necesariamente, digamos, otra vez por una cuestión de principios del partido, digamos, ¿sí? Bueno, pero déjeme decir esto, Noemí, porque el profesor Francés ha dicho que prácticamente el Partido Liberal y el Centro Democrático parecieran ser los mismos. No se pueden comparar ni hablar de ellos el mismo día, ni en el mismo instante, porque es que el Partido Liberal, por eso es que yo digo que tiene una estructura política que está hecha para resistir esto que se viene, que es muy duro. Porque entonces con esta campaña política va a ser a mordiscos, porque van a copiar el modelo de Trump, y eso va a ser terrible. La mano de acusaciones, denuncias penales, etcétera, que se van a venir son gigantescas. Pero el Partido del Centro Democrático, que es una estructura política sin duda, no tiene un mecanismo fácil para escoger a su gente, porque allá no prevalece, dijéramos, allá no hay estamentos que uno diga todos los candidatos, y fíjese que es el partido que más candidatos tiene. Sí, pero, ¿cómo van a escoger allá, pero por ejemplo? El partido, ¿Cómo lo hacen? Perdóneme, Ramiro, pero el presidente Uribe señaló al candidato liberal y de la U que fue a Santos. Santos no iba ganando hasta que el presidente Uribe decidió señalarlo, ungirlo. Pero vamos a hacer una pausa y continuamos con el análisis de si hay partidos realmente organizados ahora, comprometidos en el servicio al país, o si son estructuras para servirse del país. Termina su idea de que son muy distintos y que el Partido Centro Democrático tiene unas reglas de juego. Tengo entendido que en octubre escogen a uno de ellos por encuestas y que después hacen en marzo, creo, con otros partidos afines, una escogencia del más electorable, ¿o no? No, pero eso es puro humo. Allá la única encuesta es lo que diga el doctor Uribe. Por eso la propaganda ya la tienen definida, el que diga Uribe. Pero a mí me llama la atención lo que usted está diciendo, le iba a preguntar al profesor. Porque el candidato del Centro Democrático, la propaganda es el que diga Uribe. Pero resulta que todos son antisantistas. Y el que dijo Uribe fue Santos. O sea que es como raro eso, ¿o no? No, es que eso fue otro momento, es muy distinto y no existía el Centro Democrático en esta época, entonces... Pero existía Álvaro Uribe. Existía Álvaro Uribe, por supuesto, y sin Álvaro Uribe quizás no existiría el Centro Democrático, aunque no sabemos. Pero existía el partido de la U, que fue a través del cual ganaron las elecciones. Sí, exacto, era un poco lo mismo dentro del partido de la U en esta época, pero pues no cambia fundamentalmente, pero lo que quiero decir... se salió Álvaro Uribe, la U viene... Pero de todos modos es que veo que el Centro Democrático, nos guste o no, y claro que con una estructura vertical, caudillesca si queremos, tiene una organización, digamos, que es exitosa como partido porque la gente se reconoce en ella a través de Uribe, pero Uribe también está ahí simbolizando ideas, una política particular con la que mucha gente se identifica. Pero la corrupción va a tocar, la corrupción va a afectar a todos estos partidos, sí. Y entonces hay riesgo de que el que tenga la mayor minoría, la más consolidada, la más sólida, pueda ser presidente de Colombia. Difícil prever eso. Yo creo que si uno mira las encuestas hoy, las encuestas no le permiten a uno ver ese panorama, entre otras cosas porque usted ve, por ejemplo, que están punteando Petro
y Germán Vargas Lleras, ¿no? Y por el lado de los uribistas, pues están todos ahí muy esparcidos. Bueno, Zuluaga hasta que no lo ungió Uribe no empezó a Bueno, crecer. no, pero es que ya estamos en un escenario distinto. Ahora, el otro punto es, en el caso de los liberales, esos candidatos que están in pectore todavía no se han definido. Entonces, profesor Bassett, ¿usted se atrevería, si tuviéramos una bola de cristal, a pensar que puede quedar un candidato que no venga de los partidos tradicionales de Colombia? Pues tradicionales no, digamos con líderes tradicionales, porque el Centro Democrático es un partido nuevo, la U es un partido nuevo, digamos de los que han jugado en las últimas campañas. ¿Usted cree que el candidato Petro, el candidato Fajardo, o Claudia López o Clara López puedan ganar las próximas elecciones? Es muy abierto, depende mucho de cómo se van a constituir las alianzas, las coaliciones. Todavía el panorama es muy incierto. Yo creo que las encuestas no sirven mucho porque en realidad no sabemos, hay, no sé, 25 candidatos de los cuales no todos van a ser candidatos. ¿Puede quedar uno de esos o no? Sí, Pero, sí, porque el país está polarizado y en una polarización uno no sabe qué puede resultar. Y se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Ojalá que la democracia funcione a fondo y que todas estas lecciones tan duras que hemos tenido se aprendan y tengamos el candidato que el pueblo elige, sin que el dinero sea el factor determinante y que Colombia merece, porque Ave María, la crisis institucional tan fuerte en que estamos.